Nuestro primer invitado de la mañana es el secretario general del partido Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho Castro. Como siempre, Luis Eduardo, bienvenido a Next Noticias. Buenos días. Buenos días, Fernando, y a todo el equipo de noticias el Canal 21. Saludos a toda esa gran audiencia. Como siempre, un placer estar con ustedes. Bueno, Luis Eduardo, tus conclusiones del proceso electoral de ayer y qué sigue ahora. Bueno, el proceso electoral tuvo como característica el entusiasmo de los participantes, y la segunda característica eh, de este proceso electoral del día de ayer fue la transparencia. Si tú pudiste ver, nosotros ya se proclamó a Ricardo como triunfador a las 3 de la tarde. La siguiente elección primaria en otro partido había pasado un mes y todavía no se saben los resultados, ¿no? Eso porque nosotros, como no tenemos nada que ocultar, y teniendo en cuenta que estas primarias electorales, la mayor parte de la responsabilidad le recae al Tribunal Electoral, su organización, eh, que no incluye el costo más grande que hay en cualquier elección, que es el costo de movilización de los votantes. Claro. Pero contundente el triunfo de Ricardo Martinelli. Yo creo que no hubo sorpresa en eso, ¿no? Obviamente, un 25%. A mí me hubiera gustado más, pero esas son las realidades electorales del país, porque la situación de los panameños no es la mejor. Hay una situación económica que golpea. Como te dije, nosotros no tenemos subsidio electoral y obviamente estamos eh, con la cobertura de los fondos que se requieren para una movilización. Yo no lo digo como elemento de peso, porque yo me siento muy satisfecho por el resultado que se dio y por el entusiasmo y la transparencia que demostramos. Y lo más importante, Ricardo Martinelli el día de ayer y Realizando Metas dan un gran paso, que es convertirlo a él en el primer candidato presidencial electo para las elecciones del 2024. Sigo hablando con Luis Eduardo Camacho Castro, secretario general del partido Realizando Metas. Estamos analizando un poco lo que ocurrido ayer en esta elección. Luis Eduardo, que se había cortado la comunicación. A ver, uno, ¿qué sigue ahora? Ayer, pues, se le proclamó ayer como candidato presidencial al expresidente Ricardo Martinelli. ¿Qué sigue ahora? ¿Cuándo se Bueno, lo que te oficializa eso? decía es que ayer apenas dimos otro paso, un paso muy importante, ¿no? La de convertir a Ricardo Martinelli en el primer candidato presidencial electo para las elecciones del 2024. Ahora lo que queda es seguir trabajando con más fuerza para que este candidato electo se convierta, como lo quiere el pueblo panameño, en el próximo presidente de la República. Y llevarlo a la presidencia, fíjate, no es la meta. La meta es, una vez en presidencia, volver a mejorar la vida de los panameños, que hoy están duramente golpeados con altos niveles de desempleo, alto costo de la vida, inseguridad rampante. Ayer estaba viendo los medios una enorme cantidad de asesinatos por todos lados. Sí. eh, los problemas de la prestación de servicios públicos. Pues ya que te voy a hablar de los huecos, y ya hablar de los huecos, llover sobre mojado. Y bueno, también nos queda de aquí a las elecciones exigirle al gobierno que haga su trabajo, porque si bien estamos a 10 meses de las elecciones, o 11 meses específicamente, eso implica que al gobierno le quedan 11 meses de trabajo. Y la pregunta es para el gobierno: ¿lo que quiere seguir demostrando inoperancia y vagancia, o lo que quiere por lo menos hacer un esfuerzo para tratar de limpiar algo de cara al final de su mandato? Esa es la pregunta. Entonces, como oposición, nosotros, como el principal partido opositor que tiene como líder al líder de la oposición,
Nosotros no solamente vamos a seguir haciendo el trabajo electoral que llevará a Ricardo Martinelli a la presidencia de la República, sino que vamos a seguir cumpliendo nuestro rol de exigirle al gobierno que solucione los problemas del pueblo y sobre todo que saque las manos de la justicia. ¿Para qué? Para que no siga afectando como ha estado afectando lamentablemente la democracia en nuestro país. Yo creo que quizá la nota más destacada del discurso de ayer, y para sorpresa, ahí quizás para algunos, fue el discurso de Ricardo Martinelli, que si tú habrás visto y habrás captado, no fue un discurso dirigido únicamente a la membresía de nuestro partido, un discurso que fue dirigido a los panameños y también a los gobiernos de otros países donde se le estaba advirtiendo los peligros que se ciernen sobre la democracia panameña. Y Ricardo Martinelli habló, como siempre, de que una vez llegado al gobierno, la prioridad, el único que tiene que hacer Ricardo Martinelli hará cuando llegue al gobierno, es trabajar para que los panameños puedan tener mejor calidad de vida. Como él lo dijo, no hay tiempo para revanchas, no hay tiempo para persecuciones políticas. Desde el primer día hay que trabajar para volver a cambiarle la vida a los panameños. Por eso, inclusive, invitó a los adversarios políticos para que una vez definido el proceso electoral, las elecciones, se sumen a trabajar por Panamá. Si nosotros, cuando uno llega al gobierno, el gobierno es para todos. Nos beneficia o nos afecta a todos. El gobierno de Ricardo Martinelli, del 2010 y del 2009 al 2014, trajo progreso para todos los panameños, inclusive a quienes los adversaban, porque trajo progreso para el país. Y también fue enfático Ricardo Martinelli al reclamar o al expresar su apoyo al Tribunal Electoral en esa responsabilidad que tiene el Tribunal Electoral de garantizar que los poderes económicos, políticos, que buscan controlar y ejercer presiones legítimas a través de otros órganos del Estado, no metan sus manos en las elecciones, porque las elecciones, como dijo Ricardo Martinelli, se deben ganar con votos, no con procesos políticos, como lamentablemente hemos visto recientemente en Nicaragua. Había un candidato de la oposición, lo metían preso. Salía otro candidato de la oposición, lo metían preso. Salía otro candidato de la oposición, lo metían preso. Yo creo que hubo como 7 candidatos que fueron detenidos en Nicaragua, y eso lamentablemente no es el reflejo de lo que sucede solo en Nicaragua, está sucediendo en otros países como Guatemala, en otros países como el Ecuador. Es decir, pareciera ser lamentablemente que hay un movimiento dirigido por poderes económicos y políticos tradicionales que no le importa con la suerte de su pueblo, sino simplemente le interesa mantener el status quo de sus prebendas, del status quo de sus privilegios, y mientras el pueblo sigue sufriendo. Aquí en Panamá, realizando metas, y la mayoría del pueblo panameño está dispuesto a trabajar y a luchar para que esto cambie en el terreno que sea. Esto es lo que vamos a hacer, Francisco, y yo creo que esto fue la nota más destacada del discurso de Ricardo Martínez, que llamó al Tribunal Electoral a ser garante de evitar que eso ocurra, y la mejor forma es garantizar, como él indicó, el fuero electoral, que está llamado a ser no una protección de impunidad, sino una protección contra esos poderes económicos y políticos ejerciendo presiones ilegales y ilegítimas sobre otros órganos del Estado, pretenden no solamente interferir en los resultados electorales, sino también definir esos poderes económicos y políticos tradicionales, quiénes son los candidatos que va a haber para la elección. Eso no lo vamos a permitir, y eso seguimos trabajando con la prioridad siempre de volver a cambiarle, a mejorarle la vida a todos los panameños.
Fernando. No sé si tiene alguna pregunta Sí, adicional. bueno, lo último es, Luis Eduardo, porque, es decir, políticamente, ¿qué queda? Porque este es un proceso que ya lo reconoció el partido, ahora, ¿cómo, cuándo lo reconoce el Tribunal Electoral? Bueno, mira, ayer se hizo la proclamación extraoficial en base al sistema de transmisión extraoficial de datos, el TER, que fuimos, y eso fue algo que permitió ayudó a esa gran transparencia que tuvimos, porque las irregularidades fueron pocas, Fernando. Sí, Hubo algunas escuelas en puntos importantes del país, cuando la gente buscaba en el Verifícate del Tribunal Electoral, salía un centro escolar, pero cuando iba a votar, el centro escolar estaba cerrado. Esto pasó que yo sepa, me han informado como en 9 escuelas, algunas en Arraiján, algunas acá en el 85 y en otros lugares, pero esas son irregularidades menores que no empañaron. Ahora lo que queda es que lleguen todas las actas circuitales desde el interior de la República, particularmente las de Panamá. Yo me imagino que ya deben haber estar llegando. Estaba conversando con un dirigente que las trae de Chiriquí. Nosotros debemos tener las actas circuitales todas. Aquí probablemente en Panamá hasta hoy en la tarde, y yo calculo que para mañana martes podemos estar haciendo, no el Tribunal Electoral, sino la Junta Nacional de Escrutinio del partido, hacer la proclamación oficial, porque la proclamación oficial se hace cuando han llegado las actas circuitales. Esto es lo que políticamente procede. Y me refiero ahora, también importante destacar que nuestro partido, como tú bien lo sabes, dividió las primarias en dos, la presidencial de ayer y la del 2 de julio. Obviamente que para el 2 de julio lo más probable habrá mayor movilización porque hay mucho mayor competencia. Aquí había ciertamente una elección con 4 candidatos, porque todo el mundo sabía quién iba a ganar. Entonces, pero en la primaria, pues, de escoger nuestros candidatos a representantes, digamos, ya comienza. Ahora, a partir de hoy, todos tienen que pisar el acelerador, porque había muchos que estábamos concentrados en llevar a la gente a votar en la primaria para presidente. Pero ahora tenemos que pisar el acelerador quienes somos candidatos. Tú sabes que yo soy candidato San en San Miguelito. Miguelito en la primaria, porque yo ni pedí ni acepté postulación De reserva. por reserva. Yo soy la persona que me gusta actuar conforme predico. Yo he estado, defendí las primarias por el rango del país, y además yo siempre he dicho, Fernando, si yo no puedo ganar una primaria, ¿qué carajo voy a ganar una elección? Entonces, por eso yo estoy dispuesto a medirme. Y entonces, eso sí, y ahora vamos a pensar el acelerador. Yo creo que definitivamente en la primaria, a pesar de que hay reservas a nivel nacional, no tantas como algunos en otros colectivos, hay algunas reservas, pero pese a eso, yo estoy seguro de que la votación para el resto de los cargos va a superar más ese 25%, porque va a haber obviamente una mayor competencia, y ante hay Claro. una mayor competencia, definitivamente que va a haber mayor movilización de votantes. Son los dos pasos a seguir, y políticamente como partido lo que nosotros tenemos que hacer es atrincherarnos también en la defensa de la candidatura de Ricardo Martinelli, porque quede bien claro, para realizando metas, y estoy seguro para que la mayoría de los panameños, no hay plan B. Aquí el plan A es llevar a Ricardo Martinelli a la presidencia, el A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, para llevar a Ricardo Martinelli a la presidencia y poder así volverle a mejorar la vida al pueblo panameño, producir los miles de empleos, generar los miles de empleos que necesita este país, la prosperidad económica para poder distribuir la riqueza que genera la actividad económica, porque
cuando no hay una economía sólida, no hay crecimiento económico, lo único que uno puede repartir pobreza. Así que producir miles de empleos, generar economía fuerte y sobre todo en el seguir como en su primer mandato, generar las obras, los proyectos y los programas que le mejoran la vida a los panameños. Así es, Luis Eduardo Camacho, secretario general del partido, realizando metas y sus conclusiones después de la elección, donde Ricardo Martinelli fue electo ayer como su candidato presidencial para las elecciones del 5 de mayo de 2024. Gracias, Luis Eduardo.